narices. Lo mismo sucede con el horizonte de expectativas. No va más allá de las próximas elecciones presidenciales, cuando mucho. La complejidad del mundo y la imagen de un futuro un poco lejano se le escapan a la élite política mexicana. ¿Pero por qué? ¿Por qué la clase política mexicana se encuentra sumergida en la incongruencia precisamente ahora que por fin hemos transitado a una condición democrática? Norbert Lechner, a quien ya he citado, nos ofrece indicaciones importantes hechas a partir del retorno de su país, Chile, a la democracia después de la larga dictadura de Augusto Pinochet. Encuentra que al proceso político le falta un mapa mental para orientarse. El nuevo paisaje democrático resulta desconocido. Un mundo que nos era familiar, dice Lechner, se viene abajo y nos encontramos sin instrumentos para orientarnos. En México, durante la última década del siglo XX, la élite política estuvo tan inmersa en las tensiones que sacudieron al sistema que no se dio cuenta de que el mundo había cambiado. Aunque fue la época de la inserción del país en una especie peculiar de comunidad económica con Canadá y los Estados Unidos, el arrollador proceso político, salpicado por asesinatos espectaculares, el alzamiento zapatista, el auge del narcotráfico y una fuerte crisis económica, llevó a México hacia una sorpresiva transición democrática que abrió el paso a la alternancia en el año 2000. Ni siquiera los principales actores de la transición se percataron plenamente de lo que estaba sucediendo en el país y mucho menos entendieron que la transición había ocurrido en un contexto mundial completamente nuevo. La derecha que llega al poder no tuvo la inteligencia suficiente para elaborar un nuevo mapa mental del espacio democrático. El autoritarismo nacionalista se encontraba al borde del colapso y no podía creer que había perdido la presidencia. La izquierda, por su parte, no acababa de digerir el hecho de que la democracia había llegado por la derecha. Me temo que la clase política, en lugar de elaborar un nuevo mapa, está reciclando la vieja cartografía. Pero cada grupo, cada partido e incluso cada dirigente reconstruye un mapa diferente. Ninguno de los planos parece haber salido del mismo atlas. Se podría pensar que las diferencias ideológicas que separan a los partidos, las fuerzas, los líderes y los intelectuales explican esta fragmentación. No es así. La lucha política democrática suele oponer a grupos con visiones a veces muy contrapuestas y que ofrecen soluciones divergentes ante los dilemas que se pueden ubicar en un mismo mapamundi. Pero cuando predomina la incongruencia de grupos no contemporáneos, cada uno responde a dilemas y problemas que pertenecen a épocas y mundos muy diferentes. En México se confrontan quienes piensan que la democracia ya existía desde hace mucho tiempo, quienes creen que la democracia llegó a fines del siglo XX, quienes creen que la democracia todavía no llega y quienes simplemente no creen en la democracia. Y así, mientras unos creen en un cierto retorno a un antiguo régimen que dicen no era tan malo, otros quieren un ahora sí verdadero cambio revolucionario y otros más están convencidos de que México ya encontró el buen camino y que solo necesitamos perfeccionar los mecanismos políticos y económicos. Pero los primeros no saben a qué quieren regresar exactamente, solo saben que su grupo quiere de nuevo el poder. Los segundos no tienen ni idea de qué clase de revolución desean y los terceros quieren permanecer en el gobierno y dejar que el camino los lleve no se sabe a dónde.
Pero en todo esto hay un problema. Como ha sido reiteradamente observado a lo largo del siglo XX, la contracultura y el vanguardismo han trabajado para erosionar los viejos cánones unificadores propios de la sociedad capitalista que giran en torno del progresismo científico, el humanismo nacionalista, la igualdad política y la ética burguesa. La propia evolución de la sociedad industrial ha contribuido a esta erosión al estimular la globalización, la pérdida de sentido de los estados nacionales y la precariedad del trabajo. Nos guste o no, este proceso de deconstrucción del antiguo capitalismo se encuentra muy avanzado. Yo me pregunto, ¿es deseable o siquiera posible la generación de espacios y horizontes coherentes con el fin de que las élites actúen en el escenario globalizado sin tropezar constantemente y parlotear sin sentido? Aquí quiero que se me entienda bien. No estoy pugnando por una reconstrucción de los espacios de coherencia total a los que ha aspirado el espíritu ilustrado desde el siglo XVIII. No estoy proponiendo un retorno a la coherencia impulsada por el nacionalismo revolucionario, que ha sido la cristalización mexicana de la tradición burguesa moderna. Lo que creo que es necesario impulsar es el crecimiento de una esfera de coherencia que contenga a los partidos y las fuerzas políticas. No se trata de unificar a toda la sociedad, sino de desarrollar una cultura cívica que encierre a la política en una esfera que los partidos no puedan fracturar fácilmente y con ello derramar sobre todos el fango de sus contradicciones, sus balbuceos, su corrupción y su inconsistencia. Es necesario encerrar a los partidos en un círculo civilizador, pero cuidando al mismo tiempo que la sociedad civil no quede atrapada en la órbita de la política. Fuera de esa esfera, la sociedad debe mantener una saludable fragmentación que impida la unificación totalizadora de acuerdo a patrones determinados por los círculos del poder. No estoy describiendo una utopía. Ello ya está ocurriendo en muchos lugares del mundo más desarrollado económicamente, donde hay sistemas políticos democráticos coherentes encapsulados en una esfera que no abarca su contorno, un entorno social que Zygmunt Bauman, el gran sociólogo, llama un entorno social líquido y que está preñado de peligros y riesgos, como lo ha señalado Ulrich Beck, el sociólogo alemán. Por supuesto, no alabo la idea de una esfera política impermeable y aislada de la sociedad. Ello significaría la decadencia y la putrefacción de la política. En cierto sentido, esto es lo que ocurrió durante la larga época del autoritarismo que se ocultó tras la llamada institucionalización de la revolución y que en realidad fue el endurecimiento de un quiste político cada vez más aislado de la sociedad. Al cabo de los años, el quiste se fragmentó y todavía sufrimos las consecuencias de ese rompimiento. No se trata de auspiciar el crecimiento de una esfera cerrada a las tendencias de la vida social. Se trata más bien de impulsar una nueva cultura política que civilice al sistema de partidos e impulse la pluralidad en la sociedad civil. Yo preguntaría, ¿y qué alternativas podemos vislumbrar? Estamos ante la posibilidad de que retornemos a un pasado populista, nacionalista y nebulosamente revolucionario, de la mano de un PRI aliado a una izquierda minusválida y apoyado por sectores de la derecha social. No sería un verdadero retorno, sino más bien la penosa prolongación de una cultura política enferma y atrasada que se extendería ante la ausencia de nuevas alternativas.
sería hipotecar